Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré de que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos de la casa, encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. Yo tengo también una historia que me pasó a mí en mi casa. Lo único que recuerdo fue que ese día fui al baño, pero antes de llegar vi en la puerta entre la sala y la cocina, a una mujer vestida de blanco y con cabello negro y largo. Esta mujer tenía un gran parecido con la Llorona. Cuando la vi me dio un gran escalofrío en todo mi cuerpo que me impidió ir al baño. Y cuando mi mamá se enteró me comenzó a decir ve al baño, pero el escalofrío me impidió ir al baño. En ese tiempo yo tenía 9 años. Eso me ocurrió en el 2016 y actualmente a mis 15 años no me ha vuelto a pasar nada similar. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz y cuando era niño se escuchaba que la gente contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo, siempre se veía que flotaba, y algunos la veían como en medio de llamas como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ahora ya hace rato que no vivo ahí así que no sé cómo esté el asunto por estos días. Pero eso era de lo más popular por los 90 en aquellos rumbos. No sé si apliqué a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá, nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo.
Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se logra ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más a lo lejos, veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto, todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas. Los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. La anécdota sucede cuando tenía 13 años. Me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás ya que su pintura era algo vieja como si no la hubieran habitado. Ese día llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás y la primera noche cuando dormí fue extraña ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea, adelantada en la madrugada noté que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por un golpe de puerta incesante. Se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lucidos. Ahí noté un par de cosas y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro, ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas. Eventualmente adopté un cachorro, él siempre era muy calmado, pero cuando entro a mi cuarto estaba muy asustado o siempre alerta como si algo amenazante estuviera ahí. Era raro, pero cosas se movían fuera de su sitio, a veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban como pasos de algo pequeño. El cachorro y se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podían darles explicación alguna. Puedo contar más si gustan.